Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La economía sigue imbatible. En el primer trimestre, la economía colombiana creció por encima de lo que calculaban los analistas más optimistas. El gobierno celebró la buena noticia. Tenemos las reacciones del ministro de Hacienda y el análisis con José Ignacio López, del equipo de investigaciones de Corfi Colombiana. Pescando en río revuelto, un estudio de la compañía Cinetic en varias ciudades muestra que en muchos comercios estarían cobrando mayores precios de los habituales, sin ninguna justificación y escudándose en el fenómeno de la inflación. En minutos los detalles con Gabriel Contreras, presidente de esta compañía. Aumentan los volúmenes de las remesas. A todos los países de América Latina están llegando más dólares provenientes de quienes emigraron hacia otras naciones desarrolladas. Juan Fernández nos cuenta detalles y cómo está Colombia en esta materia. Arrancamos Signo Pesos con esta, que es sin duda la cifra económica más importante de este día, 8,5%. Y corresponde al crecimiento del Producto Interno Bruto en Colombia durante el primer trimestre de este año. Según el DANE, este es el nivel de crecimiento económico superior, estuvo por encima de las expectativas y de las estimaciones que habían formulado la mayoría de los expertos en el país. Para analizar este resultado de la economía, este primer corte de cuentas, quiero saludar al doctor José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Doctor López, muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Doctor López, 8,5%. ¿Ustedes cuánto estaban esperando desde Corfi Colombiana para este primer trimestre? Víctor, nosotros revisamos varias veces la cifra al alza y la última que teníamos era de 8,2%. Pero pues esto claramente superó nuestras expectativas, una cifra mucho mejor de lo que anticipábamos nosotros. Doctor López, bueno, entonces, buena noticia, ¿no? Sorpresa positiva, como dicen ustedes. Pero ¿por qué si cuando los he entrevistado casi que a lo largo de este año, aquí me dicen que no, que la guerra en Ucrania, que Rusia, que la inflación, que ahora las mayores tasas de interés, que inclusive hay un escenario de estanflación en el mundo? ¿Por qué después de ese panorama tan crítico que venimos pintando desde el contexto internacional, salen estos resultados tan positivos en Colombia? Bueno, Víctor, hay que decirlo, es que por un lado Colombia está mostrando una dinámica de crecimiento muy favorable, o sea, no vamos a quitarle ningún mérito a la cifra, una cifra que superó las expectativas del mercado, es una de las cifras más altas de los países que ya tenemos reporte. Colombia pues aparece digamos, en la parte alta de los triunfadores en las cifras de crecimiento y eso es una noticia muy buena. Ahora bien, no hay que negar que el contexto internacional de cara a lo que puede venir en los próximos trimestres es complejo, porque tenemos un fenómeno inflacionario a nivel global y local, tenemos un aumento de las tasas de interés. Entonces, nuestra perspectiva es, seguimos en un buen momento económico, la economía sigue impulsada y va bien, pero claramente pues va a enfrentar en los próximos trimestres, sobre todo en la segunda parte del año, quizás una barra más alta en materia de crecimiento. Es decir, si le entiendo bien, todos estos fenómenos que no son inocultables tampoco, la inflación, mayores tasas de interés en el mundo, en el Banco de la República, inclusive el dólar caro que nos viene pegando de cierta forma a ciertos sectores, todo eso en algún momento nos va a pasar factura. ¿Usted cree que la economía se va a desacelerar en la recta final de este año? Pues Víctor, mira, nuestros pronósticos son muy positivos en la primera parte. Teníamos este 8,2 que ahora los datos nos superan, un 8,5. Para el segundo trimestre, de hecho, estamos esperando una tasa más alta, estamos esperando algo cercano al 11%, lo cual haría que el primer semestre fuera muy, muy bueno. Pero ya para el tercer y cuarto trimestre estamos esperando efectivamente tasas de crecimiento menor, en la medida que sean dos fenómenos. Uno, que se agota la normalización post-COVID, es decir, todavía nos queda espacio grande para recuperar algunas actividades económicas, pero llegará un momento donde buena parte de la actividad ya se normalizó. Y segundo, pues este viento negativo, digamos estas turbulencias en los mercados financieros y asociadas al conflicto bélico en Ucrania, pues también nos van a pasar la factura en materia de crecimiento en esa segunda parte del año. Doctor López, para usted, ¿qué fue el principal jalonador de la economía o los aspectos más relevantes antes de entrar a analizar sector por sector? ¿Fue el consumo de los hogares? ¿Fue el día sin IVA? ¿Fue la Semana Santa? No sé, ¿fue la inversión o la balanza comercial? ¿Qué está explicando este crecimiento económico?
Víctor, mira, el motor de crecimiento de esta economía sigue siendo el consumo de los hogares, es decir, el gasto de las familias sigue impulsando la economía colombiana y es muy fácil ver eso no solo en las cifras donde tenemos las cuentas de la demanda, sino por sectores, donde los sectores muy asociados al gasto de los hogares, como el comercio, el alojamiento, el transporte, las actividades de entretenimiento, tuvieron unas tasas de crecimiento muy fuertes. Entonces, claramente hay un motor muy importante que es el consumo de los hogares. En el margen nos sorprendió favorablemente el aspecto de la inversión. La inversión el año pasado venía de manera muy rezagada. Este año vimos unas cifras de inversión, perdón, este trimestre que acaba de reportar el DANE, vimos unas cifras de inversión mejores. Cuando usted ve esas cifras de inversión, como que a los grandes inversionistas no les está preocupando el panorama electoral en Colombia de momento, ¿no? Sí, Víctor. Lo que estamos viendo es que las cifras de las empresas todavía son muy favorables y todavía hay un optimismo grande de la posibilidad que tiene esta economía de recuperarse. Entonces, el tema electoral está afectando más a los mercados financieros. Recordemos que los mercados financieros en general son aquellos que tratan de anticiparse de manera, digamos, más temprana frente a estos fenómenos de inversión, pero pues la inversión en el sector real todavía muestra una dinámica muy favorable. Me sorprendieron las cifras de las actividades artísticas, uno de los sectores de la economía. Pues está generando pues este efecto muy positivo sobre el PIB. El regreso a la presencialidad escolar, ¿eso influyó en algo? Claro, Víctor, no solo por el patrón de gasto de los hogares, donde pues, efectivamente el regreso escolar implica unos gastos adicionales y demás, sino también a muchas mujeres que estaban, si se quiere, limitadas a su posibilidad de trabajar, pues que vuelvan a los puestos de trabajo y eso genera ingresos, una recuperación de ingresos adicionales que alimenta pues este consumo de los hogares, que repito es el gran motor de la economía. Información y comunicaciones también está dentro de los sectores con mayores crecimientos, tasas de 2 dígitos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en general lo que estamos viendo es, y lo vemos en otros rubros, es el efecto positivo de la normalización de muchas actividades empresariales. Y ahí en la información de comunicaciones está claro, por ejemplo, lo veíamos por el lado de la industria, la demanda, por ejemplo, de papelería. Todo eso refleja esa normalización que se ha venido dando en la economía colombiana como consecuencia de las ganancias en la campaña de vacunación, el retorno a oficinas y demás, que se vuelve un motor de crecimiento también. Por supuesto, el promedio es positivo, 8,5%, pero hay sectores que tienen todavía su llanta pinchada, es decir, que no están andando a la misma velocidad que el resto de la economía. Me sorprendió el agro, tuvo una contracción, tuvo una variación negativa. ¿Qué está pasando en el sector agropecuario de nuestro país, doctor López? Bueno, en el agro ha habido temas muy puntuales como el tema de café, pues hemos tenido una cosecha cafetera menor, una recolección de sacos menor. Esta vez estamos por debajo de los 4 millones hacia los 3.300.000 sacos. Eso tiene un efecto importante. Lo otro es de forma más generalizada el aumento de los insumos. Ha tenido un efecto sobre la disposición o la capacidad que tiene el agro o los agricultores de sembrar nuevas áreas cultivadas. También ha habido fenómenos donde hubo sobreoferta, por ejemplo, como es el caso de arroz, donde hacia el año pasado se dio un exceso, digamos, de cultivos o de oferta y pues ahora en este primer trimestre pues se está usando parte de los inventarios y no se está generando una nueva cosecha del mismo tamaño. Entonces yo diría hay unos temas puntuales, en general la explicación tiene que ver en buena parte con insumos agrícolas y ese aumento que han tenido. Claro. Y una última pregunta, la construcción como que no arranca, como que sus cifras no son muy positivas y desde el gobierno nacional pues anuncian billones de pesos en subsidios para vivienda, para obras de infraestructura. ¿Qué está pasando en ese sector? Bueno, Víctor, ahí hay que abrir un poquito la cuenta general porque lo que estamos viendo, y eso ya lo hemos visto desde el año pasado, es un sector que en general se ve con unas cifras regulares,
pero cuando uno abre las cuentas se da cuenta que, y perdón la redundancia, cuando uno mira con detalle las cifras, pues se da cuenta que el sector de edificaciones va muy bien, va en una recuperación muy importante, y eso pues seguido con las ventas de vivienda que andan en un momento muy positivo, mientras las obras públicas vienen con un rezago importante que nosotros, entre otras, pensamos que en la medida que transcurre el año, pues van a mostrar mejores cifras en la medida que ya los alcaldes a nivel regional y local, pues están, digamos, a una máquina más acelerada en esa implementación de sus proyectos bandera de obras públicas. Claro, porque inicia la recta final de los periodos para los mandatarios regionales. Doctor López, muchas gracias. Una feliz noche. Gracias por ayudarnos a entender estas cifras positivas del crecimiento de la economía. Víctor, como siempre, un gusto. Hasta una próxima ocasión. 8,5% durante el primer trimestre. A propósito de este informe del DANE sobre la expansión del PIB entre enero y marzo de este año, el Ministerio de Hacienda celebró esos buenos resultados. Veamos el análisis que hizo el propio ministro José Manuel Restrepo. Registramos con enorme complacencia que la reactivación económica de Colombia sigue en marcha y está dando resultados más allá de lo que teníamos pronosticado para el primer trimestre de este 2022. La tasa de crecimiento del 8,5% desborda la mayoría, si no todos los pronósticos que se tenían a nivel nacional e internacional, e incluso los que tenía el gobierno nacional para este periodo. Esto significa que la reactivación, fruto del compromiso por Colombia, de este plan de reactivación, también del plan contracíclico en materia de gasto e inversión pública y de la resiliencia del sector empresarial, está dando resultados. Y está dando resultados de más de 2 dígitos de crecimiento en los sectores de industria, en los sectores del comercio, también en los sectores relacionados con las actividades artísticas y culturales. Muy buen comportamiento también de los servicios en la economía. Pero es importante también señalar que la fuente desde la perspectiva de la demanda es no solamente ya el consumo interno o también las exportaciones, sino especialmente la inversión, la formación bruta de capital fijo, que también está creciendo contra el trimestre inmediatamente anterior. Quiere decir que esta reactivación está dando resultados que nos van a permitir, como ya lo anticipaba seguramente el Fondo Monetario Internacional, que Colombia será una de las economías con mayor tasa de crecimiento del mundo en el año 2022. Y que es una reactivación que ha generado empleo, recuperado el 90% del empleo perdido en pandemia, que ha logrado niveles de pobreza que se tenían antes de la pandemia en materia de pobreza multidimensional y que ha venido retornando a los niveles de equidad que teníamos antes de la pandemia e incluso mejores, lo que significa que ha sido una reactivación que tiene también un propósito social. Esta reactivación también ha contribuido a la formalización. Tenemos el mejor resultado en materia de formalización laboral en la historia del país y hemos logrado también un avance sustantivo en cifra récord de los aportes a la seguridad social. De esta manera, la reactivación en Colombia está en marcha. Pues están celebrando entonces desde el Gobierno Nacional. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere el balance del transporte de carga en Colombia en los primeros meses de este año. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos. Muchos colombianos se han venido quejando, nos hemos venido quejando de las elevadas alzas de precios en muchos de los bienes, de los productos, de los servicios que compramos. Es lo que el DANE y el gobierno señalan y explican como el fenómeno de la inflación. Sin embargo, la compañía Cinetic, especializada en el análisis de datos sobre consumo particularmente, hizo un estudio en el que encontró que aparentemente se puede estar presentando un fenómeno paralelo a la inflación, un fenómeno conocido como la especulación. Doctor Gabriel Contreras, presidente de Cinetic, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le ha ido? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Antes, ¿por qué no nos ayuda, doctor Contreras, a diferenciar qué es la inflación y qué es la especulación? ¿Cuál es la diferencia más importante? Generalmente, pues, la inflación es un fenómeno económico al cual pues, estamos forzados por las dinámicas de precios, dinámicas de oferta y demanda, provisión, etcétera. Es básicamente una estimación que se hace desde los diferentes, digamos, entes reguladores y que deja ver el costo de vida y el valor de la moneda en gran parte. Es un tema económico. Cuando hablamos de especulación, estamos hablando de un tema social. Es un fenómeno que ocurre en los principales generadores o las personas que cobran ese precio fundamentalmente. Es decir, los tenderos, los farmacistas, el canal,
Ellos son quienes terminan recaudándole al consumidor final el precio y en ellos se presenta un fenómeno social que se puede explicar por diferentes factores. Creemos que parte de esos factores es el nerviosismo por la situación, en donde dicen, bueno, subió el arroz, ok, pero entonces yo también le voy a subir a la lenteja, al frijol, y le voy a subir a todo mi inventario, porque quién sabe qué pase, entonces mejor subo todos los precios. Entonces, lo que cuando hablamos de especulación es un fenómeno social, es una respuesta a la ansiedad del tendero, o más del tendero entendido, el tendero como todos los canales que capturan el valor del consumidor en respuesta a la demanda de la situación. Y seguramente esa especulación pues genera mayor inflación. Ahora, ¿qué encontraron ustedes? ¿Hay una gran especulación en este momento en Colombia en términos generales? Creemos que hay varios hallazgos que nos permiten pensar que hay cosas por explicar. Digamos, en efecto, el estudio es exploratorio y tiene como finalidad tratar de descomponer el alza del precio. Entonces, por ejemplo, si cualquier artículo de la canasta familiar antes valía 1.000 pesos y vale 3.000 pesos, queremos entender por qué o cómo se justifica esa elevación, digamos, de 2.000 pesos. Cuando vemos eso, pues por supuesto hay muchas, cosas que lo explican. El precio del transporte en general, el mismo precio desde el productor, pero hay cosas que los canales que están pasando en los canales. Por ejemplo, cuando uno compra productos hoy con fechas, digamos, de fabricación desde octubre o noviembre del año pasado, uno se daría cuenta que sus productos llegaron a la tienda antes que ocurriera la crisis inflacionaria que fuera decretada, que eso fue en marzo. Eso quiere decir que hay inventarios en la tienda a los que se les subió el precio sin que el tendero haya pagado ese sobreprecio, ¿me hago entender? Es decir, Claro. compró antes de la crisis y de alguna manera pues lo está vendiendo con precios post-crisis. Lo que es una táctica generalizada, es una táctica, digamos, habitual. ¿Ustedes hicieron este estudio solo en Bogotá o en varias ciudades? ¿Qué encontraron de pronto cuando desagregamos las cifras? Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, que son las principales ciudades, y ahí encontramos pues varios elementos. Dentro de ellos, por ejemplo, 1 de cada 5 tenderos es consciente de alguna manera de las causas de la subida del precio. Un tendero no consciente de esas subidas de precio bien podría significarle podría significar que maniobre los precios con ansiedad y no de una forma razonada pensando en el bienestar de su consumidor. También estamos encontrando que muchos tenderos están modificando la forma como se aprovisionan, haciendo más barata su provisión, pero el precio no cambia. Es decir, antes les llevaban ciertas mercancías al punto de venta, ahora el mismo tendero puede estar yendo a las fábricas o al punto de distribución para traerse la mercancía a su punto, ahorrándose fletes de transporte y demás, pero eso todavía no se ve de alguna u otra forma relacionado con reducciones en las tarifas. También se está viendo que en los mismos barrios, hay cerca del 20% de los puntos de venta tienen precios un poco más bajos para materias primas o ingredientes o productos de canasta familiar, en donde otros puntos de venta dentro del mismo barrio tienen precios mucho más elevados. Entonces uno se pregunta por qué el 20% de las tiendas tiene precios más bajos. Claro. Y el 80% de las tiendas tiene precios significativamente más altos. Y 1 de cada 11 tenderos en encuesta, activamente revela que subieron generalizadamente los precios de sus inventarios y de su distribución, básicamente porque se sienten nerviosos ante los escenarios ambiguos que les plantea la crisis de inflación actual. Este tema de la especulación de precios es habitual, hace parte del día a día de los comercios, de los tenderos, de los grandes almacenes, o es algo que se acentúa en momentos de presiones inflacionarias como el actual? Pues es difícil decirlo, pero hay algunas evidencias para soportar lo siguiente, y es la crisis inflacionaria más reciente, donde hubo una elevación de inflación importante, ocurrió más o menos en el 2017-2018. Y en ese momento se probó que eso ocurría. De hecho, los entes regulatorios se encargaron un poco de ponerle, cierto control a los precios en punto de venta para evitar, que eso pasara. También es cierto un poco que para el tendero del canal tradicional, es decir, el tendero de barrio, es muy difícil, subirle los precios solamente a algunas cosas, básicamente porque él no tiene las tecnologías para hacerlo. Él tiene un inventario y pone los precios con tiquetera manual, entonces, es muy difícil, esto va a valer 1.000 y esto va a valer 1.050,
pues simplemente, digamos, lo hace generalizadamente, pensando en que no tiene las tecnologías para soportar esas, digamos, para hacer algunas mercancías, subirle el precio, otras no. También existe un tema cultural en gran parte en donde mejor pájaro en mano que mil volando, y de alguna forma esa dinámica cultural pues motiva que pues hagan unas elevaciones generalizadas, pues pensando básicamente en el bien particular. Otros elementos que vale la pena considerar es que de alguna manera, en efecto, el clima mediático, la noticia actual de que el precio está subiendo es como una muy buena cobija sobre la cual muchos se pueden apalancar para tener ganancias ocasionales, y eso pues de alguna manera no se ve ni como algo socialmente reprochable ni como algo malo, sino se ve como un negocio, y todo negociante en nuestra cultura es inteligente. Entonces, digamos, más que haber un castigo social por hacer algo que afecta al común, digamos, hay como un premio porque usted es muy inteligente para hacer eso. Claro, claro. Ahora, ¿ustedes han logrado identificar cuáles productos o cuáles categorías de pronto han sido objeto de la especulación principalmente en sus precios? Sí, en varios sectores, particularmente en el sector farmacéutico, los productos asociados a control de tiroides, de levotiroxinas, en general tienen un comportamiento bien particular, aspirinas, dolor de cabeza, en general todo lo que son medicamentos con relativamente venta libre, encontramos algunos hallazgos. No en todas las farmacias, por supuesto, no en todas las cadenas de farmacias, fueron hallazgos, como les digo, cualitativos, analizando pues algunos de los factores que ya discutimos. En otras categorías puede ser básicamente las bebidas enlatadas, el café, el arroz, la masa para las arepas, encontramos como comportamientos de esa naturaleza, y lo mismo en los embutidos, ¿no? La carne embutida, salchichas, jamones, digamos, podrían ser categorías con alta sensibilidad a este tipo de fenómenos. Una última pregunta, ¿con un estudio como el de ustedes se puede hacer algo? Es decir, ¿el gobierno puede tomar cartas en el asunto? ¿Alguna autoridad debería estar más pendiente de esto? Sin lugar a dudas, cuando hay una alarma inflacionaria como la que estamos viviendo, hay que hacer intervenciones a varios niveles. La primera intervención pues es las instituciones regulatorias, en donde de alguna manera tiene que hacer auditorías de los canales para asegurar que el canal no se aproveche de la dinámica y en función de una subida de precios pues le suba todo y le suba de forma indiscriminada. Esa intervención, esas auditorías de precio deberían ocurrir en el canal distribuidor, en el canal de venta, el canal final. Y bueno, debería existir algún tipo de regulación ahí. También el consumidor debe tomar algunos comportamientos activos, digamos, mucho más dinámicos en esta relación, comparar precios, comparar puntos de venta. Y de alguna manera podemos empezar a observar cómo los e-commerce y la venta en línea y las páginas web ayudan mucho actualmente a controlar esa dinámica de precios. De alguna manera, los canales modernos, como las grandes superficies o inclusive muchos de los e-commerce, tienen menos incentivos para hacer esas elevaciones de precio. Entonces, si uno mira, por ejemplo, el precio en algunas de estas cadenas, podría ser un buen comparador. Inclusive hemos encontrado como el canal tradicional es mucho más barato que en algunos e-commerce o en algunas, tiendas directas en productos de primera necesidad de la canasta familiar. Entonces, la comparación de precios es una conducta que hay que adoptar. Claro que sí, tendremos entonces muy en cuenta estas recomendaciones. Pues muy grave también el resultado de este estudio, doctor Contreras. Seguiremos muy pendientes entonces de cómo evoluciona la inflación y que pudieran llegar a ser algunas autoridades en este sentido. Muchas gracias, feliz noche. Seguro. Sin duda, uno de los mayores problemas económicos en nuestra actualidad. En más información, abril fue un mes de aumentos en transporte de carga. El viceministro de Transporte, Camilo Pavón, nos entrega el balance. Veamos. Con gran satisfacción, desde el Ministerio de Transporte anunciamos que la movilización de carga en el mes de abril tuvo un crecimiento del 10.9% frente al mismo mes del año pasado. Es tiempo de creer en la reactivación económica del país y esta variación positiva en la movilización de mercancías evidencia el éxito de las acciones articuladas desde el sector y ejecutadas en equipo con transportadores de carga, agentes logísticos y otros actores del sistema en pro de la eficiencia y la competitividad del país. De acuerdo con el Registro Nacional de Despachos de Carga, en abril se movilizaron poco más de 10.911.000 toneladas de carga. Los productos más movilizados fueron maíz, cemento, mortero, hormigones y los misceláneos en paquetes.
Las cifras de movimiento de carga líquida también presentaron un importante incremento frente a abril del año pasado. Los cerca de 394.683.000 galones que viajaron por el país representan un aumento del 34.2% en esta carga. Vale la pena destacar que entre los principales orígenes y destinos, de acuerdo al número de viajes, están Buenaventura, Cartagena, Barranquilla y Bogotá. Es con hechos como desde el sector transporte seguimos aportando a la recuperación económica de los ciudadanos, generando condiciones para que haya una mayor movilización de productos que apoyen a la generación de empleos y la inversión en las diferentes regiones. Este es otro termómetro de cómo se está reactivando la economía colombiana. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo está Colombia en materia de acceso al Internet. Ya les contamos. Regresamos, llega la hora de saludar a Juan Fernández, quien como siempre nos trae noticias claves e interesantes. Juan, buenas noches. ¿De qué negocio o sector nos quiere hablar hoy? Bienvenido, adelante. Buenas noches. El de las remesas es un sector que viene creciendo de manera acelerada y le doy cifras globales para ir llegando a las de Colombia y cómo eso está moviendo alianzas de los jugadores que las intermedian. Las cifras se desprenden del último informe del Banco Mundial al respecto. Así, pues se prevé que los flujos de remesas en lo que el banco denomina países de ingreso bajo y medio aumentarán un 4,2% y llegar así hasta los 630.000 millones de dólares este año. Se destaca por obvias razones el aumento de remesas hacia Ucrania, que hoy es el mayor receptor de Europa y Asia Central. La caída se verá a muchos países de Asia Central, donde la fuente principal es Rusia. Los 5 países que más recibieron remesas el año pasado fueron India, segundo México con 54.000 millones de dólares, tercero China, después Filipinas y finalmente Egipto. Y la región que mostró un mayor incremento fue América Latina con un 25,3% para llegar a los 131.000 millones de dólares que pueden crecer un 9% este año. Claro, seguramente porque México está ahí pegadito a Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con Colombia, con todo este tema de las remesas? ¿Están creciendo? ¿Cuáles son los datos, Juan? Fíjese que en Colombia el aumento en las remesas marcó un 24% y rondan ya los 8.500 millones de dólares y detrás de ese auge hay una serie de jugadores que van por ellas por el valor de su intermediación, cuyo costo promedio en América Latina está por el 5,6% cuando se hace un envío de $200. Y mire, los jugadores desde, por ejemplo, el Banco W en Colombia, esto es Fundación WWB, que espera que esos 8.500 millones de dólares en remesas, pues para ellos puedan mover unos 540 millones y otras movidas como esa alianza de una de las compañías líderes en remesas, Western Union, con Supergiros, y así van a alcanzar 17.000 sucursales en Colombia. Eso es que en cada punto de la red de Supergiros ahora también se pueden hacer este tipo de operaciones. A eso sumarle cómo las plataformas de aplicaciones digitales ven oportunidades interesantes donde Bancolombia se ha convertido también en un socio pagador de algunas de estas, es un jugador también importante. Entonces, pues se ve un grupo de empresas que crecen a la par, que aumentan los montos de las remesas que llegan, en este caso, al país. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. ¿Qué pasó con el dólar? Tasa representativa del mercado que regirá para mañana. 4.070 pesos con 25 centavos. El dólar cayó más de 40 pesos en la jornada de hoy. El petróleo Brent, de referencia para nuestro país, subió 2,41%. Se ubicó en horas de la tarde en $114 con 24 centavos por barril. El precio interno del café colombiano también subió y con fuerza y quedó en promedio para mañana a 2.170.000 pesos por carga en promedio. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un incremento de 0,34%. La acción protagonista, la que más subió, Banco de Bogotá, con una ganancia cercana al 7%, y la acción que más cayó fue la del Grupo Aval, que tuvo un retroceso de 3,68%. Pero antes de despedirnos, los dejo como siempre con datos muy interesantes. Mañana se conmemora el Día Mundial del Internet. Con ese motivo, la Comisión Reguladora de Comunicaciones reveló estos datos muy interesantes sobre ese servicio en nuestro país. El Internet generó el año pasado ingresos a los operadores por 3,6 billones de pesos. En Colombia, 45% de los hogares tienen acceso fijo a Internet, es decir, desde un computador de escritorio, inclusive desde un portátil. El 75% de las personas tienen acceso móvil, es decir, desde su celular o tableta principalmente. Y este servicio llega a 944 municipios, es decir, al 85% del territorio
nacional. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.